uno de los referentes más importantes, si no el más importante, no creo estar exagerando en miocardiopatía hipertrófica en la Argentina, ya con proyección internacional. Claro que para llegar a eso se necesita un recorrido que para mí tiene que ser un ejemplo para las nuevas generaciones, donde, y ahora parece que el esfuerzo, las nuevas generaciones se cansan rápido del esfuerzo. Parece que, no, Bueno, Adrián lleva más de 20 años trabajando en miocardiopatía hipertrófica. Como a veces ocurren las cosas, fue un caso que a él le impactó, le llamó la atención y ahí largó un recorrido que le permitió, después de muchos años y mucho esfuerzo, llegar a donde están. ¿Cuántos pacientes son tu base de datos, Adrián, ahora en este momento? Y ahora tenemos más de 2.500 seguimientos. 2.500 pacientes, él solo, armando una base de datos. Así que creo que definitivamente es un ejemplo a seguir. Flaco, si vos quisieras darle un consejo a un médico joven que quiere para que siga el camino de la miocardiopatía hipertrófica, ¿por qué debiera hacerlo? ¿Cuáles son los atractivos que tiene dedicarse a las miocardiopatías? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias Rubén. Y feliz día porque es el Día del Maestro, ¿eh? Así que vos sos uno de mis maestros. Y bueno, ¿por qué es interesante miocardiopatía hipertrófica y otras miocardiopatías familiares? ¿No? Porque eh, una vez escuché a un psicólogo que dijo, voy a hablar de las enfermedades psicosomáticas, o sea, todas. Me pareció un poquito exagerado, ¿no? Y en algún momento vamos a hablar de las enfermedades genéticas hereditarias, o sea, casi todas, ¿no? Este, y así como la miocardiopatía hipertrófica es la enfermedad genética hereditaria más frecuente, hay otras miocardiopatías, como la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía ritmogénica, que tienen una base genética. Y cada vez es más importante conocer la etiología porque, como vamos a ver, hay muchas enfermedades dentro de estas miocardiopatías que tienen un tratamiento específico. Entonces, se está volviendo a una medicina personalizada y enfocar el tratamiento en base al diagnóstico etiológico, que es una de las cosas más importantes. Así que la miocardiopatía hipertrófica no es una enfermedad. Son un montón de enfermedades diferentes que tienen como común denominador un aumento del espesor de las paredes del corazón y son distintas enfermedades con evolución y pronóstico diferente. Así que bueno, es algo que no tenemos muy incorporado los cardiólogos ni los médicos en general, el tema de la familia. Y lo primero que nos puede hacer sospechar que un paciente tiene una enfermedad genética hereditaria, justamente el interrogatorio. Es muy importante interrogar los antecedentes familiares porque lo que le pasa a un familiar nos puede ayudar a entender un poquito mejor qué es lo que le está pasando a nuestro paciente en particular. Y obviamente también hacer el diagnóstico de esa manera, ¿no? Muy bien, bueno, creo que la miocardiopatía hipertrófica debe ser de todas las cardiopatías que puede pasar por un cardiólogo, donde el componente familiar indudablemente tiene que ser incorporado. Ahora, en la enfermedad coronaria también, pero me parece que no queda ninguna, pero la miocardiopatía hipertrófica es como, no se puede evaluar un paciente con miocardiopatía hipertrófica sin tener presente a la familia. Bueno, gracias, Flacus, así que cuando vos quieras, arranca nomás. Bueno, entonces empezamos por lo que es la definición de miocardiopatía hipertrófica. Se define como la presencia de un aumento en el espesor de la pared del ventrículo izquierdo con o sin hipertrofia del ventrículo derecho
o masa que no se explica únicamente por condiciones de carga anormales. Lo más común es que se produzca por variantes genéticas en genes que codifican proteínas del sarcómero, que es este complejo mecanismo que tenemos a nivel molecular para que se produzca la contracción del miocardio. Y cuando uno hace estudio genético, en un 40-60% de los casos puede identificar mutaciones en genes que codifican proteínas del sarcómero. En un 25-30% de los casos no se puede identificar la causa, pese a un estudio genético completo. Y un 5-10% provocada por enfermedades poco frecuentes, dentro de las cuales tenemos la glucogenosis, la enfermedad de Fabry, enfermedades neuromusculares, como la ataxia de Friedreich, mutaciones en FHL1, enfermedades mitocondriales, síndromes como Noonan-Leopard-Costello, amiloidosis, etc. Y al igual que en otras enfermedades genéticas hereditarias, el fenotipo final depende de la variante genética causal primaria y la interacción con otros genes y de estímulos medioambientales, y eso explica la gran variación en la localización de la hipertrofia, aún dentro de miembros de una misma familia que tienen idéntica variante genética. Y así vemos, por ejemplo, en esta familia, con una variante en troponina I, 3 pacientes tenían diagnóstico de miocardiopatía restrictiva y en la misma familia 6 pacientes tenían diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Entonces, cuando uno interroga antecedente familiar, no solo tiene que interrogar antecedente familiar de miocardiopatía hipertrófica, hay que preguntar si hay antecedente familiar de alguna cardiopatía estructural, porque en una misma familia un paciente puede tener una variante genética que se expresa como hipertrófica y en la misma familia en otro paciente se expresa como una miocardiopatía no compactada o con hipertrabeculado ventrículo izquierdo, otro puede tener una miocardiopatía dilatada, otro una miocardiopatía restrictiva. Y lo que vemos acá es el agrandamiento vía auricular típico de la miocardiopatía restrictiva y el desarreglo miocítico característico de la miocardiopatía hipertrófica. En cuanto a la miocardiopatía no compactada, se decidió eliminar ese término el año pasado en las guías europeas de miocardiopatía. Se prefiere utilizar el término de hipertrabeculado ventrículo izquierdo. Y en lo mismo que la hipertrófica, hay una gran heterogeneidad genética y no es una sola enfermedad, porque podemos encontrar mutaciones en genes que codifican proteínas sarcoméricas, mitocondriales, el citoesqueleto, la línea Z, casos que son transmitidos de modo autosómico dominante, otros ligados al cromosoma X. Y hay una gran variación también en la severidad, extensión anatómica y la presencia de realce tardío. Y a veces puede haber fenotipos solapados, superpuestos o compartidos, como este paciente que tenemos en seguimiento, que cumple criterios tanto de hipertrófica como de hipertrabeculado ventrículo izquierdo. Lo mismo se ve muy bien por resonancia. Y a este paciente, bueno, le encontramos una variante en beta-miosina. Acá vemos este trabajo de Lorenzo Monserrat en relación a mutaciones en alfa-actina. El caso índice, a los 15 años tenía diagnóstico de miocardiopatía no compactada. El padre tenía una hipertrófica apical, se murió muerte súbita a los 38 años. La prima del padre se trasplantó por una miocardiopatía hipertrófica a los 17 años. La mutación se encontró en 23 familiares, todos tenían aumento de los espesores de la pared y trabeculación. 14 tenían diagnóstico de miocardiopatía no compactada y 3 tenían defectos septales, es decir, se asociaba con comunicación interauricular e interventricular. Y acá vemos, por ejemplo, esta familia que tenían una mutación en la región conversora de la beta-miosina, que es de muy mal pronóstico. El caso índice se trasplantó por miocardiopatía no compactada. La hermana del caso índice se trasplantó por un fenotipo superpuesto de hipertrófica y no compactada, y la hija del paciente tenía un hipertrabeculado sin hipertrofia a los 9 años y se expresó como una miocardiopatía hipertrófica obstructiva a los 13 años. Ahora vemos este caso clínico, una paciente de sexo femenino de 62 años con diagnóstico de hipertrófica, con este electrocardiograma. Bueno, Rubén ya la conoce, este caso. La paciente tenía un leiomioma metastizante benigno y la duda es si la paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica o si tenía una pseudohipertrofia por leiomioma. Es decir, le hicimos una resonancia y veíamos que tenía un miocardio heterogéneo nodular. Pero bueno, ahora les puedo decir con certeza que la paciente tenía, además del leiomioma metastizante benigno,
una miocardiopatía. ¿Y cómo llegué al diagnóstico? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué podemos haber hecho para llegar al diagnóstico? ¿Qué método no invasivo al acceso de todos? Este, Cardioresonancia. Bueno, acá la tenés la resonancia. Tiene un miocardio. Biopsia. ¿Cómo? Una biopsia del miocardio. Bueno, le podemos hacer una biopsia, podemos caer donde está el leiomioma, o podemos caer en el miocardio si, Un eco transesofágico. claro, para que termine de hablar de la biopsia, si tomamos muestra del miocardio, vamos a encontrar tal vez desarreglo miocítico, que es común en la hipertrófica, pero no es patognomónico. ¿Y el eco transesofágico por qué? ¿Qué nos aportaría el eco transesofágico? Para ver las cavidades y con más sensibilidad que el eco transtorácico. Para ver A ver, las más, cavidades, tamaños del... está bien. ¿Alguien propone algo más? Mejor que lo que estás viendo ahora, va a ser difícil que otro método de imágenes te lo dé, Fernando. Esto se puede hacer en un consultorio sentado en una silla enfrente del paciente, se puede hacer. Es sumamente no invasivo. un- Ya vamos acercándonos. Se puede hacer preguntando. Es una pregunta que hay que hacer. ah, Bueno, este caso me tomo mi tiempo, a usted le cuesta pensarlo, pero también lo, lo mostré en una reunión que había gente especialista en hipertrófica y tampoco lo pensaban. Es muy sencillo. Por screening le diagnostiqué, Interrogatorio familiar. claro, por screening le diagnostiqué hipertrófica no obstructiva en una hija de 24 años e indirectamente a través de la hija confirmé el diagnóstico en el paciente. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que puede estar en la zona gris, como por ejemplo el famoso corazón de atleta que tiene hipertrofia, y no les queda claro si puede ser hipertrofia al deportista o demás, estudien a los familiares, porque lo que le pasa a un familiar puede ayudar a entender mejor qué le está pasando a nuestro paciente en particular. Después, bueno, se hizo estudio genético y le encontramos en la familia una variante en beta-miocina. Pero bueno, es muy importante tener presente esta frase famosa del profesor William McKenna: si estás tratando una miocardiopatía hipertrófica, no estás tratando a un paciente, estás tratando a una familia. Entonces, es muy importante armar árboles familiares, por ejemplo, acá, a partir del caso índice, ¿no? Que está en círculo son mujeres, los cuadrados obviamente somos los hombres, y los que están rellenos son los que están afectados, ¿no? Entonces ven que a partir del caso índice pudimos detectar otros casos en la familia, ¿no? Entonces es muy importante completar el screening familiar. Y a veces el famoso Dios los cría y la genética los junta. Acá este árbol familiar son dos pacientes míos que los vi por separado y bueno, terminaron siendo parientes. Y acá vemos, esta paciente que se tomó como caso índice tenía dos variantes, una variante en troponina T y otra variante en beta-miocina patogénica. Y haciendo el screening familiar, este, el, este otro paciente que lo veo en la fundación se le hizo una miectomía, pero es portador solamente de la segunda variante, la variante en beta-miocina. O sea que la paciente, el caso de índice, tiene que haber heredado la otra variante del padre. El padre, bueno, perdió contacto y no se estudió, pero evidentemente una variante le vino a la madre y otra variante del padre. Bueno, y el eco y la resonancia
son dos métodos muy útiles. Estas son las expresiones fenotípicas más frecuentes, pero puede haber un mismo fenotipo con distinta causa genética. Esto es un concepto importante. Veamos este caso. Un paciente con hipertrofia ventricular izquierda, pero que además tenía cardiopatía, alteraciones esqueléticas, dimorfia facial, baja talla, pectus excavatum, escoliosis. Este paciente en realidad tiene un síndrome de Noonan, la incidencia es 1 en 1000 a 1 en 2500 nacidos vivos. Tiene una facies característica, se le identificó una variante patogénica y fenotípicamente en el ecocardiograma puede ser similar a una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Y se produce por mutaciones en genes completamente diferentes a los genes que codifican proteína del sarcómero y tiene también una transmisión autosómica dominante, que es la forma de transmisión más frecuente de la forma sarcomérica. Vemos este caso, un paciente con lentiginosis, electrocardiograma normal, ojo con hipertelorismo, estenosis pulmonar, anormalidades genitales, retraso en el crecimiento y sordera, tiene un síndrome de Leopard, que también se produce por mutaciones en genes diferentes a los que codifican las proteínas del sarcómero. Veamos este caso, un paciente con PR corto, bradicardia sinusal, con una miocardiopatía hipertrófica septal asimétrica, como se vería en una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica, que tiene una hipertrofia significativa a nivel de los músculos papilares, pero este paciente tenía una serie de síntomas y signos extracardíacos, porque este paciente en realidad tiene una enfermedad de Fabry clásica o tipo 1, que se produce por mutaciones en el gen que codifican la enzima alfa-galactosidasa A, y eso determina el depósito normal de glicosilípidos en diferentes órganos, y eso produce síntomas extracardíacos. Entonces tenemos que sospecharlo si un paciente tiene fatigabilidad, córnea verticillata, que es algo que ven los oftalmólogos. Estos pacientes no transpiran, no tienen buena tolerancia al frío y calor, tienen manifestaciones cardíacas, tienen hipertrofia, trastorno de conducción, enfermedad coronaria por alteración del endotelio, neuropatía periférica, se quejan de un dolor neuropático en las palmas de las manos y las plantas de los pies, sobre todo con exposición al frío y calor y ante situaciones de estrés o con el ejercicio, manifestaciones psicológicas, depresión, accidente cerebrovascular, trastornos auditivos, tinnitus, insuficiencia renal que puede llegar hasta diálisis, que es una de las complicaciones más importantes, trastornos gastrointestinales y angioqueratomas, que son unas manchas rojo-venosas características que se localizan en la región inguinal, periumbilical, en los muslos cingles. Y si bien es ligado al cromosoma X, a veces las mujeres pueden estar severamente afectadas. Es importante hacer el diagnóstico porque existe una terapia de reemplazo enzimático específico. Entonces vemos a esta mujer, me llegó a los 49 años con diagnóstico de hipertrófica, una hipertrofia con un máximo espesor de 18 milímetros, con manifestaciones típicas de enfermedad de Fabry clásica o tipo 1, pero tenía una variante de tipo framesheet que cortaba muy precozmente la proteína, por eso la mujer se encuentra severamente afectada. Entonces, otro concepto importante que hay que tener, la enfermedad de Fabry no es una sola enfermedad tampoco. Hay más de 1000 variantes genéticas diferentes dentro del gen GLA que tienen diferente evolución y pronóstico. Y esta paciente, bueno, tenía en la resonancia hipertrofia predominantemente a nivel medio ventricular y un realce tardío, predominantemente intramiocárdico, inferolateral basal. Cuando es inferolateral basal nos puede orientar hacia enfermedad de Fabry. Y esta paciente, a pesar de ser mujer, bueno, vean los angioqueratomas que tenía en el ombligo, una facies agotagada tienen los Fabry, y a pesar de ser mujer, tenía 0 de actividad enzimática. Es decir, el diagnóstico en los hombres se puede confirmar con dosaje de alfa-galactosidasa, con dosaje en gota en papel de filtro, que es algo que lo inventó un argentino, Chamoles. Pero las mujeres heterocigotas pueden tener dosaje de alfa-galactosidasa normal, y si uno sospecha enfermedad de Fabry en una mujer, muchas veces hay que hacer estudio genético. Pero esta mujer tenía 0 de actividad enzimática. Y como siempre, es muy importante estudiar a la familia. En la primera consulta vino acompañada por la hija
se acostó en la camilla, vi que tenía ya a los 16 años angiokeratomas en el ombligo y después se confirmó que había heredado la variante y tenía, bueno, otras manifestaciones de la enfermedad. Y claramente la que más se va a beneficiar en la familia con la terapia de reemplazo enzimática es la hija, a la cual se le hizo el diagnóstico a los 16 años de edad. La paciente está severamente afectada, tiene enfermedad coronaria, tiene enfermedad carotidia severa, disfunción sistólica. Es decir, con la terapia de reemplazo enzimática vamos a ayudar a que no progrese la enfermedad, pero obviamente es importante el diagnóstico temprano y por eso siempre es muy importante completar el screening familiar. Vemos este caso, un paciente con agrandamiento bioauricular, hipertrofia biventricular, con hipertrofia severa de predominio de los segmentos anteriores, anteroseptal y los segmentos medios y apicales, y por resonancia tenía un espesor de 38 milímetros a nivel inferoseptal medio ventricular. Y un realce tardío, predominantemente subendocárdico y enteromiocárdico, comprometía al 8% de la masa ventricular izquierda. En realidad, este paciente también tiene enfermedad de Fabry, pero tiene una enfermedad de Fabry no clásica o tipo 2, y se le identificó la variante N215S, que es la más frecuente en Occidente asociada a Fabry no clásico. ¿Y por qué se llama no clásico? Porque estos pacientes no tienen manifestaciones extracardíacas. La hipertrofia y la fibrosis se documenta en la tercera década de la vida. La mayoría de los pacientes no tienen lesiones clínicamente relevantes en otros órganos o síntomas. Y este paciente heredó la enfermedad de su madre, que lo único que tiene es un bloqueo remo izquierda y no tiene hipertrofia. Es decir, las mujeres todavía se expresan más tardíamente que en los hombres. Estos pacientes, bueno, se benefician con medicación vía oral, como por ejemplo el migalastat. Entonces, hay cierto depósito de glicofingolípidos a nivel renal, pero eso no lleva a una disfunción clínicamente relevante. Y otra cosa que es importante, piense que esta es una enfermedad infiltrativa, pero miren lo que es el electrocardiograma a la izquierda, un paciente con una variante sarcomédica, y a la derecha un paciente con Fabry. Vean que tiene criterios de hipertrofia en el electro. Entonces, ¿cómo se explica esto? Porque solamente 1 o 3% del miocardio tiene depósito de glicofingolípidos y estos pacientes tienen hipertrofia verdadera de los miocitos. Entonces, fenotípicamente se comporta de la misma manera que una miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Y aparte no tiene manifestaciones extracardíacas. Vemos este otro caso clínico, paciente también con hipertrofia severa, realmente en los segmentos medios y apicales, con un máximo espesor de 28 milímetros. Lo mismo se ve bien por resonancia. Y un realce tardío anular difuso intramiocardico, más evidente a nivel medio ventricular y apical. Y este paciente se le identificó una variante que tiene un efecto fundador en Argentina, es muy frecuente en la provincia de Catamarca, y se había descrito que las manifestaciones son predominantemente a nivel renal, pero se describía hipertrofia en varones, aunque sin la magnitud descripta en el paciente del caso clínico. El paciente, en el momento del diagnóstico, tenía 19 años de edad. Entonces, ¿cómo podía ser que por enfermedad de Fabry a los 19 años de edad tenga 28 milímetros de espesor, ¿no? Entonces, a este paciente se le identificó la variante en el gen GLA, pero además se le encontró una variante en filamina C de significado incierto. Y este es un trabajo de Martín Ortiz, que es un argentino hiperexperto en genética. Él hizo este trabajo en relación a truncamientos en filamina C que tienen un fenotipo superpuesto, dilatada y arritmogénica. Pero bueno, variantes de tipo Missen's, como tenía este paciente, se asocian claramente con el desarrollo de restrictiva y se había sugerido una posible asociación con hipertrófica con menos evidencia, pero la variante en el caso clínico es esta, y en este artículo aparece reportada esta otra variante que está solo a 3 aminoácidos de distancia. Así que probablemente la hipertrofia en este paciente sea atribuida a la variante de filamina C. Entonces, también es importante cuando uno estudia un paciente con hipertrófica, estudiar el panel completo de genes, porque si nosotros le estudiábamos solamente el gen GLA, nos íbamos a quedar con que la hipertrofia en este paciente era sobre todo por Fabry, y lo más probable es que haya otro gen sarcomérico que explique semejante hipertrofia. O una hipótesis es que existen otras variantes en genes sarcoméricas que modulan la expresión de la hipertrofia
en la enfermedad de Fabry. Y además a este paciente se le encontró una tercera variante asociada al síndrome de Brugada, también de significado incierto. Entonces, toda esta información es importante cuando uno ve al paciente porque por tener enfermedad de Fabry tiene indicación de terapia específica para enfermedad de Fabry. Por tener una variante filamina C, bueno, nos quedamos más tranquilos porque a este paciente le habíamos indicado un cardiodesfibrilador antes de tener estudio genético y la fórmula de predicción de riesgo no está validada en pacientes con enfermedad de Fabry. Y no sabemos si el paciente tiene o no un síndrome de Brugada, porque el electro de por sí es patológico, pero sí le vamos a recomendar que evite bloqueador de sodio, tratamiento de los episodios febriles, etc. Y también es importante completar el screening familiar para ver si cosegregan la familia. Es decir, en este paciente capaz que una hija hereda la enfermedad de Fabry, otro puede heredar el Brugada, otro puede heredar la variante en filamina C, ¿no? Entonces cuando uno arma el árbol, es importante tener en cuenta todo eso. Veamos el electrotípico de la miocardiopatía hipertrófica apical, que simula un síndrome coronario agudo con unas T negativas profundas. Y es importante tener presente este tema porque cuando llega un paciente a una guardia y tiene este electro, a veces consultan por un dolor muscular, le hacen un dosaje de troponina, la troponina está elevada porque el paciente tiene elevación crónica de troponinas y termina en la sala de hemodinamia. Me ha llegado hasta un paciente de 22 años con el CD y el cateterismo, porque había consultado a una guardia con este electro. La punta a veces se ve bien con el ecocardiograma, pero a veces la punta no se ve bien, sobre todo si es un eco como portátil en una guardia. Y si uno sospecha una apical, bueno, el método ideal es la resonancia que nos permite ver bien la punta. Ahora, ya desde este trabajo de Michael Lara del año 2005, cuando uno hace estudio genético para apical, encuentra mutaciones en alfactina, cadena liviana, betamesina, troponina I. Es lo que decíamos antes, ¿no? Que puede haber un mismo fenotipo, pero con un origen completamente diferente. Pueden haber mutaciones mitocondriales que se expresan como hipertrófica apical. Y vean este caso, un paciente de Mendoza que me llegó con este electro de miocardiopatía hipertrófica apical y una hipertrofia severa, pero en 1900 medios y apicales. Lo mismo se ve bien por resonancia. Y un tardío en unión anterior e inferior de ambos ventrículos, típico de las variantes sarcoméricas. Y este paciente se le encontró la misma variante genética que el paciente del caso clínico anterior, asociada a enfermedad de Fabry, pues se le encontró una variante en FHOD3, que fue publicado como primer autor por Juan Pablo Ochoa, que es un argentino que pasó por Favaloro, por nuestro grupo de trabajo y ahora está de jefe de cardiología en Helsinki, que es uno de los principales centros de estudios genéticos en el mundo. Y además se le encontró una variante también de significado incierto en filamina C. Lo mismo que en el caso clínico anterior, tal vez estas dos últimas variantes explicarían por qué un Fabry se expresó como una hipertrofia apical. Sin embargo, también me llegó esta mujer de 71 años con este electro típico de hipertrófica apical y tenía un máximo espesor de 22 milímetros y le encontramos una variante asociada a enfermedad de Fabry clásica o tipo 1. Y se le hizo el panel completo para estudiar miocardiopatía hipertrófica y no se le encontró ninguna otra variante que explique por qué un Fabry se expresó como una hipertrófica apical. Flaco, Sí. ¿cómo estamos ahora con los estudios genéticos en Argentina? ¿Tenemos que seguir mandando afuera o estamos menos dependientes? El tema es quién hace la interpretación de los estudios. Acá hay laboratorios que lo hacen, hay laboratorios que son más confiables que otros. Por suerte, bueno, hay mucho apoyo de la industria. Cada vez hay más industria que está atrás de estas entidades porque tenemos enfermedades que tienen un tratamiento específico, como Fabry, amiloidosis. Entonces, uno a veces puede conseguir que la industria le pague algún estudio. Pero bueno, pasa que a veces un centro compra un secuenciador y dicen, listo, a partir de ahora somos especialistas en hipertrófica, en estudio genético. Pero bueno,
a veces se identifica una variante y no hay demasiada información. Nosotros tratamos de enviarlo a un centro en España que trabaja muy bien, que le envían una información que es un paper, ¿no? Es impresionante. Hay varios centros que lo hacen acá en Argentina, algunos son más confiables que otros, hay hay algunos convenios con algunas prepagas y obras sociales que los mandan a un laboratorio en Brasil, hay otra prepaga importante que los manda a un centro acá en Argentina que es muy poco confiable. Entonces, bueno, cuando puedo convencer al paciente que lo pague en forma privada, lo mandamos a España. Y ustedes saben, en Favaloro tenemos el PRICAI, que es un centro que se especializa en genética, pero a pesar de eso, nosotros tomamos la muestra y mandamos la muestra de ADN purificado a España, porque cuando la gente del PRICAI vio cómo laburaba la gente de Helsinki, no lo podían creer. Después el screening familiar sí lo hacemos acá, puede ser donde sea. Cuando trato de convencer a un paciente, le explico, bueno, para usted el estudio genético es algo sencillo. Es una extracción de sangre nada más, ¿no? Pero el estudio es muy complejo porque es como tratar de encontrar una falta de ortografía en una biblioteca. La probabilidad de encontrar la mutación en hipertrófica es un 40-60%. A veces, a pesar de un estudio genético completo, no se encuentra nada. Nos da, por un lado, nos da información pronóstica y después sirve para el screening familiar, porque si uno identifica la variante, buscársela después al resto de la familia es más sencillo y económico porque uno busca el libro, la página y el renglón donde está la falta de ortografía. La forma más común de transmitirse es autosómica dominante, o sea que cada hijo tiene una probabilidad de un 50% de heredar la enfermedad. Si un hijo no heredó la variante, listo, ya se le puede dar el alta. Se elimina la incertidumbre. Si no se dispone de estudios genéticos, los familiares que tienen entre 10 y 21 años de edad, se recomienda hacerles un electro y un ecocardiograma por año, y después de los 21 cada 3 a 5 años. Y antes de los 10 años, es menos frecuente que se exprese, pero hay pacientes pediátricos con hipertrófica. Es conveniente que a los 5 años lo vea algún cardiólogo pediatra, y bueno, y después algo que hago hincapié es importante también el electrocardiograma, porque muchas veces las manifestaciones en electro pueden aparecer hasta 10 años antes de que aparezca la cardiopatía estructural, no solo en la hipertrófica, sino en cualquier miocardiopatía dilatada, restrictiva. Entonces es muy importante hacer electro y eco. Recién justo te iba a preguntar si de todas las distintas formas de miocardiopatía hipertrófica que nombraste hasta ahora y de otras miocardiopatías, si existe la posibilidad que el electro sea normal o siempre nos vamos a encontrar con un electro patológico. Está claro que un electro patológico puede convivir con un eco normal, como dijiste recién, incluso con una resonancia normal de acuerdo al estadio con una garra. Pero ¿hay miocardiopatía hipertrófica con electro normal? En general, si el electro es normal, no es una hipertrófica. Bien. Tiene que haber alguna otra cosa, ¿no? Sí, al revés. Yo siempre pongo el ejemplo de una vez un deportista de élite, 2 meses antes de jugar el Mundial del Rugby, me llega a la consulta con un electro que era muy patológico, extremadamente patológico. No era el corazón de un deportista, y tenía un ecocardiograma normal hecho en Favaloro, un ecocardiograma normal hecho en el ICUA y otro ecocardiograma normal en CEMIC. Estaba toda la Unión Argentina de Rugby y tratando de ver qué pasaba con este paciente. Bueno, entonces vino a la consulta acompañado por la madre. Ya lo había visto un deportólogo muy bueno, le dijo, no, esto es un corazón de deportista, no te haga problema. Pero bueno, yo durante la consulta percibí una mirada cómplice entre el paciente y la madre en el momento que le pregunté si había algún antecedente familiar en la familia. Le digo, con este electro tiene que ver seguro alguien en la familia que tiene una cardiopatía y sobre todo una miocardiopatía hipertrófica. Primero el paciente me dijo que no,
yo veía, digo, no, este electro es muy patológico, no puede ser, alguien tiene que tener hipertrófica. Y al final de la consulta me dijo que el padre tenía miocardiopatía hipertrófica. Lo mismo que lo que le decía antes, ¿no? A veces indirectamente a través de un familiar ayudamos a confirmar el diagnóstico. Si el electro es muy patológico es porque el miocardio ya está muy enfermo. Después, bueno, le hicimos estudio genético y vimos que en realidad, bueno, tenía una variante patogénica. Pero bueno, cuando es un deportista de élite, el famoso corazón de atleta, una forma de hacer el diagnóstico diferencial es haciendo un desacondicionamiento deportivo, un desentrenamiento durante 2 o 3 meses y retrograda todo. Pero cuando es un deportista de élite, no podemos esperar 2 o 3 meses a ver qué pase, ¿no? Entonces, nuevamente, el descente familiar ayudó a confirmar el diagnóstico. Y a veces también aparecen pacientes que tenemos un ecocardiograma normal, el electropatológico, y le hacemos una resonancia y vemos que tiene una hipertrofia en la punta o en la pared lateral o pared posterior que no se ven bien con el eco, ¿no? Así que bueno, el electro nos da mucha información. Bueno, y para terminar con Fabry, ¿qué se decía habitualmente? Y uno debía sospechar Fabry cuando tenía intervalo para recorte, ausencia de criterio de hipertrofia sin trastorno de repolarización y que la hipertrofia en el eco suele ser concéntrica, pero puede haber algunos que se expresan como una hipertrofia no obstructiva, otros pueden tener una miocardiopatía septal apical, pueden tener una miocardiopatía hipertrófica concéntrica o hipertrofia severa con hipertrabeculación. Lo pongo como ejemplo, un paciente que tiene una mutación en FHL1, esta es ligada al cromosoma X, los pacientes tienen manifestaciones musculares. Tengo un paciente que tenía esta mutación, vino a la consulta acompañada por la esposa que estaba embarazada a término, en el momento que le hice la devolución del estudio genético, y le digo, ya sabes el sexo de tu hijo, y sí, dice, va a ser varón. Entonces dije, bueno, quédate tranquilo que tu hijo no hereda la enfermedad. Si es ligado al X, el hombre no se lo transmite al hijo varón. Sí o sí le pasa la X enferma a su hija mujer. Si un paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda y síndrome de preexcitación, debemos sospechar que puede tener una grupogenosis, que se produce por mutaciones en genes que participan en la grupogenolisis, como LAM2, y proteínas activada por AMP cíclico, que se abrevia como PRKG2. Entonces hay un depósito normal de glucógeno en los lisosomas y en el intersticio. Tiene mucha vacuolización en la biopsia, y no tienen el desarreglo miocítico característico de la hipertrófica. Y debemos sospecharlo cuando un paciente tiene un incremento significativo de los espesores a lo largo del tiempo. Si era algo que le angustia mucho a los pacientes es si la hipertrofia va a seguir creciendo como si fuera un cáncer. En realidad yo le digo a los pacientes, en realidad hay que preocuparse más cuando empieza a disminuir el espesor de las paredes, porque eso indica que hay reemplazo por fibrosis. Pero en este caso, en un paciente que en 2015 tenía 18 milímetros y llegó a 36 milímetros en el 2021, se ve muy bien por eco y por resonancia. Desafortunadamente, para estos pacientes no existe hasta el momento una terapia de reemplazo enzimático específico. Ahora, este es un trabajo que lideró Pablo García Pavía, justo el que viene mañana acá. Diferente en PRKG2. Y es una miocardiopatía progresiva con alta tasa de FA, trastorno de conducción y insuficiencia cardíaca avanzada y arritmias potencialmente mortales. Y la preexcitación y hipertrofia severa no están presentes de manera uniforme y se debe considerar el diagnóstico en pacientes con hipertrofia que desarrollan FA o requieren marcapasos permanentes de edad temprana. Vean este caso, un paciente me llegó en el año 2005 con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica obstructiva con un máximo espesor de 27 milímetros. Pero si ven el electrocardiograma, lo que llama la atención es que por eco tenía 27 milímetros y por electro no cumple criterio de hipertrofia. Y tiene un patrón de pseudoinfarto. Este es el electro típico de las enfermedades infiltrativas o por depósito. En ese paciente, bueno, hicimos una biopsia endomiocárdica y por tinción con rojo Congo se confirmó que tenía
tenía una amiloidosis. Ahora disponemos métodos no invasivos para descartar la amiloidosis por retina, que es la gammagrafías con fosfonatos. Entonces, el aspecto puede ser similar en una hipertrófica sarcomérica, hipertensión arterial, insuficiencia renal, amiloidosis, mucopolisacaridosis, oxalosis, ataxia de Friedreich. Es muy importante buscar síntomas y signos extracardíacos que nos pueden orientar, como por ejemplo síntomas de una enfermedad de Fabry o algunas formas de amiloidosis. El patrón por resonancia ayuda si tienen fibrosis medial, orienta Fabry, miocarditis, sarcoidosis, medial lineal, miocarditis, sarcoidosis, miocardiopatía dilatada. Si tiene patrón subepicárdico, Fabry, miocarditis, sarcoidosis. Si tiene un patrón fino intersticial, miocardiopatía hipertrófica sarcomérica. Si es parchada, hipertrófica sarcomérica, hipertensión pulmonar, fibrosis múltiple. Y si es un endocárdico difuso, fibrosis endomiocárdica y amiloidosis, sobre todo amiloidosis AL. La biopsia endomiocárdica no forma parte de la rutina diagnóstica, es una indicación clase 2B con nivel de evidencia C. Se puede hacer cuando uno sospecha una enfermedad infiltrativa por depósito y nos ayuda a diferenciar el desarrollo miocítico típico de las variantes sarcomédicas de otras enfermedades infiltrativas o por depósito. Y la genética del método tradicional Sanger, ahora se hace secuenciación de nueva generación, que como pescar con una red, es muy importante quién hace la interpretación de los resultados, porque sabemos que en una red puede venir de todo. Ahora, en el panel básico, esto es lo que propone sobre todo los grupos europeos. Ahí se incluyen los genes que codifican proteínas del sarcómero, son los que están en negrita. Se incluyen también genes asociados a glucogenosis, genes asociados a enfermedades de Fabry, enfermedades neuromusculares, otros asociados a rasopatía, como en un Angiopar-Costello, el gen regulador de la proteólisis y respuesta al estrés, amiloidosis hereditaria, y el panel ampliado que incluye más de 140 genes. Sin embargo, las guías americanas que se publicaron en forma online en mayo y se publicaron en junio en realidad, recomienda incluir solo 8 genes sarcomélicos. Es llamativo que en el 2024 siguen proponiendo esto. Si hay muchas discordancias entre las guías americanas y europeas en un montón de puntos. Este es uno de los puntos de controversia. Para los americanos, una miocardiopatía hipertrófica es una miocardiopatía hipertrófica si tiene variantes en genes que codifican proteínas del sarcómero. Mientras que los europeos proponen que miocardiopatía hipertrófica, esta descripción morfológica, es una hipertrofia que no se puede atribuir a condiciones de carga anormales. Y ellos dicen que este panel identifica una variante patogénica en el 30% de los casos esporádicos y el 60% de los casos familiares. Y además se menciona que la expansión a paneles genéticos más grandes generalmente no agrega valor diagnóstico significativo. Y las guías incluyen genes de fenocopias de hipertrófica en estudio genético previo de la línea si hay únicamente sospecha clínica basada en el fenotipo. Eso puede servir, por ejemplo, para un Fabry. Pero, ¿qué pasa en este otro Fabry, que la variante N215S que le mostré que no tiene manifestaciones extracardíacas? No lo hemos estudiado porque no tiene manifestaciones extracardíacas. O, ¿qué pasa con el paciente que tiene la variante PRKG2? Tampoco tiene manifestaciones extracardíacas. O hay otros genes, como el de Juan Pablo Ochoa, que está dentro de los genes prioritarios, y otros que no son prioritarios, pero que tienen importante relevancia. Entonces, como vemos, hay una grieta entre las guías americanas y europeas, no solo en este punto, sino en otros puntos que son muy relevantes. Entonces, una de las claves es conocer cuál es la etiología que provoca el fenotipo de hipertrófica y cada vez tiene más relevancia nuevamente esta frase, no hay enfermedades sino enfermos. Bueno, vamos a las alternativas terapéuticas. Una cosa breve. Bueno, Sí. está claro por todas las imágenes que también hay una miocardiopatía hipertrófica antes y después de la resonancia y antes y después de la diseminación de los estudios genéticos, digamos. Estamos hablando de la misma enfermedad, pero ahora ya
ha cambiado drásticamente. Digamos, hoy yo te pregunto, ¿hay un paciente con miocardio hipertrófica que vos no consideres que haya que hacer una resonancia? Resonancia hay que hacerle a todo el que se pueda. Sí, Lamentablemente no le podemos hacer resonancia a un paciente que tiene claustrofobia, parece una pavada, pero no, sí, es es un importante. tema. Y después el otro tema, hay pacientes que tienen dispositivos implantados, marcapasos o cardiodefibriladores que no podemos, ¿no? Pero después, a todo lo demás, tenemos que tratar de hacérsela, ¿eh? Inclusive el gadolinio, con el tema de la insuficiencia renal, no es una contraindicación absoluta, porque tenemos Fabry que tiene insuficiencia renal y le hacemos resonancia. Y estudio genético, lo mismo, a todo el que se pueda, ¿no? Si se puede acceder a estudio genético, también nos da mucha información. ¿Mm? Cuando vos convocás a la familia, ¿Mm? ¿hay buena disposición o hay cierta resistencia? Mira, depende, cada familia es un mundo, pero a veces te llega el abuelo que tiene la angustia que dice, yo le puedo haber transmitido esto a mis nietos, ¿no? Entonces, él termina decidiendo hacer el caso índice y paga el estudio, ¿no? Está bien, Y a veces me ha pasado familia que, qué sé yo, son 4 hermanos que hacen una vaquita y le pagan el estudio al padre o a la madre, que es el caso índice, ¿no? Porque después el estudio de los familiares es mucho más económico. Y hay gente que no quiere saber nada, no quiere saber si heredó o no la enfermedad, como gente que no se quiere hacer un HIV, prefiero no saber. Y bueno, puede pasar. No es lo más frecuente, pero a veces pasa, que hay gente que no, dice, prefiero no saber si tengo o no la enfermedad. Pero ok. bueno, ¿eh? No, sí, lo otro es, yo, yo cuando atiendo a un paciente que además tiene, no sé, le encuentro que tiene hipertiroidismo, hipotiroidismo, nódulos en la tiroides, lo derivo a un endocrinólogo. Cuando tengo un paciente con diabetes, se lo derivo también, por lo menos quiero hacer, que lo evalúe también el diabetólogo. Como cardiólogo clínico, si a mí me toca atender un paciente con miocardiopatía hipertrófica, ¿sería deseable que sea evaluado por un médico que se dedica a eso, en este caso vos o cualquier otro médico que se dedica a miocardiopatía hipertrófica? ¿Alcanza que lo evalúe yo como cardiólogo clínico o es necesario, en vista de la complejidad que hoy adquirió esto, si es Sí. necesario, mandatorio que lo vea un especialista en miocardiopatía? La miocardiopatía hipertrófica en general es muy derivable. Muchos cardiólogos les llevan una hipertrófica y la familia viene con una carga de ansiedad muy grande, se meten en internet, es igual a muerte súbita a veces, entonces vienen con una carga de ansiedad terrible y yo por eso sueño con la palabra sobreturno, porque cuando me llama un cardiólogo, se llama ansioso, que necesito que lo vea ya, le digo, bueno, que venga dentro de la semana, ¿no? Porque la familia está angustiada y te cae toda la familia junto, bueno. Pero más allá de eso también es muy importante tener el concepto de hacer un enfoque multidisciplinario. Por ejemplo, si veo un paciente con Fabry, le voy a pedir que lo vea un neurólogo especialista en Fabry, un nefrólogo especialista en Fabry, el oftalmólogo especialista en Fabry, ¿no? Este, Cuando tengo duda con estudio genético, hablo con Martín Ortiz. Entonces está bueno hacer un enfoque multidisciplinario, ¿no? Los viernes cada 15 días forma un grupo de cardiopatías familiares y discutimos casos clínicos y se conectan un montón de gente que ha pasado por la fundación en nuestro grupo de trabajo y algunos que están dispersos por el mundo, ¿no? En España, Juan Pablo Ochoa y Guido Antonucci, que están en Mallorca, y 2 médicos que están en la Cleveland, Agostina Fava y Paulino Álvarez, y Elian Giordanino, que está en Chile. Entonces, bueno, discutimos los casos clínicos entre nosotros y, bueno, cuando tenemos dudas para un caso específico,
buscamos a alguien que sea hiperespecialista, sobre todo cuando son enfermedades poco frecuentes. Hay enfermedades poco frecuentes, como Fabry, alguna glucogenosis o algunas enfermedades neuromusculares, que es importante verlo con el hiperespecialista en esa enfermedad rara o poco frecuente, ¿no? Pero bueno, Está bien, igual veo por tu comentario al principio que me guardás rencor por ese paciente que te derivé, digamos, pero yo le dije que no era urgente. bueno. Bueno, Bueno, seguimos con sigamos. las Adelante. alternativas terapéuticas. Bueno, la hipertrófica es no obstructiva en el 30% de los casos, 37% tiene obstrucción en reposo, 33% probable con ejercicio, así que es una enfermedad que es predominantemente obstructiva. Y hay distintos mecanismos que producen una obstrucción a nivel del tracto de salida. Uno de los principales mecanismos es el movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Y en algunos casos puede haber también obstrucción a nivel medio ventricular. Entonces, la obstrucción al tracto de salida es un fuerte predictor independiente de progresión a muerte y síntomas severos de insuficiencia cardíaca. Y se encontró una probabilidad creciente de mortalidad de un año en pacientes con una clase funcional más alta. Entonces, lo clásico es beta bloqueantes, bloqueantes cálcicos y la disopiramida, que no está disponible en nuestro país. Esto mucho es recomendación de expertos y tampoco hay demasiados trabajos científicos, no hay demasiada evidencia. Y bueno, para los pacientes que son refractarios al tratamiento farmacológico y que están severamente sintomáticos, disponemos de la cirugía de ablación de ramas septales y marcapacidad bicameral. La cirugía es la miectomía, que al resecar la parte del miocardio que provoca la obstrucción, eliminamos uno de los principales mecanismos, que es la obstrucción del tracto, que provoca la obstrucción del tracto de salida, que es un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Y como vemos, muchas veces la válvula mitral vuelve al funcionamiento normal. O sea que se hace un eco transesofágico intraoperatorio y si la válvula funciona bien, se terminó ahí la cirugía. Bueno, de la cirugía tradicional de Morrow, ahora se hace una técnica más ampliada y es importante ver que la obstrucción no sea producida por otros mecanismos, ¿no? Además del movimiento anterior sistólico de la válvula mitral. Entonces, es importante que un paciente que va a ir a cirugía o ablación con alcohol, ver bien cuál es el mecanismo de la obstrucción, entonces tratar de estudiarlo con resonancia y si no se puede hacer resonancia, una tomografía multicorte o un eco transesofágico para ver bien cuál es el mecanismo de la obstrucción y no llevarse sorpresas en el momento de la cirugía. Entonces, en general está indicado en pacientes muy sintomáticos con gradientes significativos que son refractarios al tratamiento farmacológico y en cuanto a la disminución del gradiente, movimiento anterior sistólico y la insuficiencia mitral, hay un 90-95% de éxito y una mejoría sintomática de 90% a corto plazo y 70% a largo plazo. Y la supervivencia por mictomía, 98% al año, 95% a 5 años y 83% a 10 años. La segunda alternativa terapéutica es la ablación con alcohol. Provocamos alcohol, inyectamos alcohol y eso reduce el espesor septal y vemos que hay una reducción significativa del gradiente ya en el momento que el paciente está en la sala de hemodinamia. Y además de la reducción inicial del gradiente, por remodelado ventricular hay una reducción adicional del gradiente a largo plazo. Ahora, los que defienden la cirugía como primera alternativa y la ablación con alcohol como segunda, es que con ablación con alcohol tenemos una cicatriz que no tenemos posmiectomía. Esto se ve acá bien, el receta de Río con Gadolinio. ¿Y qué pasa? Esa cicatriz actúa como sustrato para arritmias por reentrada. ¿Ven? Este es un paciente con una taquicardia ventricular monomorfa sostenida en el momento de la ablación. Es un paciente que el día 8 post-ablación tenía una taquicardia ventricular monomorfa sostenida.
Otro paciente que también de casualidad día 8, pues evaluación, taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Y un paciente día 16, una taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Y hago hincapié en lo de monomorfa porque la taquicardia ventricular hipertrófica habitualmente es polimorfa, es por aumento del automatismo. Es decir, que sea monomorfa nos indica que hay un sustrato para reentrada que es ese infarto que le provocamos. Sin embargo, bueno, hay algunos, este trabajo, este registro europeo ve que la supervivencia es similar a la miectomía, 98% al año, 89% de 5 años y 77% de 10 años. Y después, bueno, ¿cuáles serían entonces las principales indicaciones? Similares a la quirúrgica, pero paciente descartado de cirugía por edad avanzada o enfermedades concomitantes. Marcapacio bicameral, bueno, es la tercera alternativa terapéutica. Vamos a pensar sobre todo en un paciente que le vamos a indicar un cardiodesfibrilador y tiene obstrucción al tracto de salida, ofrecerle además el marcapacio bicameral, tiene un efecto agudo que es la precipitación del ventrículo derecho como evento paradojal del septum, y un efecto crónico que es su remodelado ventricular. Y también, bueno, estando el paciente marcapaciado, le podemos dar altas dosis de beta-bloqueantes y bloqueantes clásicos que de otra manera no sería posible. Después, Pero bueno, te pregunto algo que ya te lo voy a preguntar y ya me doy cuenta que no corresponde, pero es gratis. Los pacientes con obstrucción y que tienen movimiento anterior sistólico, ¿el reemplazo de la válvula mitral solo no sirve para nada? sí, está descrito. Hay grupos que lo hacen y si el espesor es menor de 16 milímetros o está ahí, es hasta 16 milímetros, muchos nos recomiendan hacer una miectomía porque puede provocar una CIB y hacer directamente un reemplazo de la válvula mitral. Así que eso existe, esa alternativa. Bueno, Y bueno, un 4% de los pacientes pueden evolucionar con disfunción sistólica. Vean este corazón de un paciente que se trasplantó en fundación. El aspecto parece una miocardiopatía dilatada, pero en realidad, este paciente tenía un 43% del miocardio reemplazado por fibrosis. Entonces, nosotros analizamos los corazones explantamos y encontramos que un tercio del miocardio estaba reemplazado por fibrosis. Y otra cosa muy importante, que las arteriolas intramurales son displásicas, tienen hipertrofia de la media, hiperplasia de la íntima, y tienen menos densidad numérica, y nosotros también vimos que había menos densidad de longitud de las pequeñas arteriolas, las arteriolas microscópicas. Este es un concepto muy importante que hay que tener, porque hay pacientes que pueden tener una hipertrofia que no es muy severa, pero sí tienen una severa disfunción microvascular que lleva a mucho reemplazo por fibrosis. Entonces, ¿en quién está indicado el trasplante? Bueno, pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4 o arritmia ventricular intratable, ¿no? Que obviamente no sea por obstrucción al tracto de salida, tanto si tienen disfunción sistólica y también se incluye ahora la severa disfunción diastólica. Hay pacientes que tienen severa disfunción diastólica y no tienen obstrucción al tracto de salida y persisten severamente sintomáticos, se pueden considerar para cirugía, para trasplante. Es un algoritmo que habíamos hecho para el consenso argentino. Si el paciente está sintomático en clase función 1 o 2, tratamiento farmacológico. Si el paciente está en clase funcional 3-4 con gradiente mayor o igual a 50 y de refractario de tratamiento farmacológico y no tiene contraindicación para cirugía, no tiene patología asociada a la válvula mitral, miectomía quirúrgica, es el gold standard. Si tiene contraindicación para cirugía o no tiene, y no tiene enfermedad de la válvula y tiene una anatomía coronaria adecuada, ablación con alcohol. Y si no tiene una anatomía adecuada para ablación con alcohol, marcapacio doble cámara. Y paciente con insuficiencia cardíaca 3-4 intratable o arritmia ventricular refractaria, trasplante cardíaco. Ahora vamos a las terapias emergentes. Hay un micrófono abierto ahí que está haciendo mucho ruido, ¿no? sí. Me parece que sos vos, Willem. Willem. Silenciate. Bueno, vamos al tema de las terapias emergentes de los inhibidores de la miacina. Ustedes saben que dentro del corazón, las células, dentro de los miocitos tenemos miofibrillas.
La miofibrilla es una estructura contráctil que se encuentra dentro del citoplasma, los miocitos. Las miofibrillas están compuestas de sarcómeros y para que se produzca la interacción entre filamentos finos y gruesos, se forman los famosos puentes actina-miosina. Ven que no todos los puentes actina-miosina están activas, son como remeros que van desplazando unos filamentos sobre otros. Entonces, durante la sístole aumenta la concentración de calcio, hay un cambio conformacional en el complejo troponina-tropemiosina que rota y deja libre el sitio de la actina que interactúa con la miosina. Formación de puentes cruzados actina-miosina permite la contracción y cuando las concentraciones de calcio disminuyen, desaparecen estos puentes y el corazón se relaja. Entonces se desarrolló el mavacamten, que es un inhibidor alostérico de la teipasa de la miosina cardíaca. En un corazón sano, entre 40 y 50% de las cabezas de miosina se encuentran en estado inactivo. Pero, ¿qué pasa en la hipertrófica? Hay muchos puentes actina-miosina activos, solo entre el 15 y 20% se encuentran en estado inactivo. Y se desarrolla entonces esta molécula que al reducir la afinidad de la miosina por la actina reduce la hipercontractilidad característica de la hipertrófica, produce mejoría energética del miocardio y mejora la relajación. Y en estudios en animales, ya publicado en Science en 2016, se vio que revirtió el fenotipo no solo en relación a la hipertrofia, sino que también redujo la progresión de la fibrosis y el desarreglo miocítico. Entonces, en medio de la pandemia, se publicó este trabajo, el Explorer, que fue mavacamten versus placebo, evaluó la eficacia y seguridad de mavacamten en humanos, y un estudio entonces randomizado doble ciego, 68 centros de 13 países, 429 adultos, con edad media de 58 años, 251 pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva, una fracción de eyección mayor de 55% y sintomáticos, clasificados 3. Mándale un WhatsApp. Sí, ahora, espérate, a ver qué Bueno, ya lo silencié al fulano. bueno, entonces, Estaba roncando, me parece. puede ser. Y el endpoint primario evaluó el potencial beneficio clínico atribuido al efecto hemodinámico del mavacamten. Se evaluó mediante el punto final primario combinado, mejoría sintomática subjetiva y un parámetro objetivo como consumo máximo de oxígeno. Y después endpoint secundario como cambio en el gradiente, cambios en consumo máximo de oxígeno y los llamados criterios de evaluación de eficacia exploratoria. Es decir, la denominada respuesta completa es si hubo una reducción del gradiente a menos 30 y encontrarse en clase funcional 1. Entonces, 37% con mavacamten cumplieron el point compuesto de valoración funcional versus 17% con placebo. 27% de los pacientes tratados con mavacamten lograron una respuesta completa. Hubo una reducción muy significativa del gradiente con ejercicio, con una pequeña caída de la fracción de eyección. Entonces, algo que puede provocar el mavacamten es insuficiencia cardíaca, porque es un medicamento que disminuye la contractilidad, pero vean que con una pequeña reducción del gradiente, hubo una reducción de la fracción de eyección, hubo una reducción significativa del gradiente. Y acá se ve cómo se reduce el gradiente en reposo y con provocación. Después hubo mejoras significativas en el consumo máximo de oxígeno, pacientes tratados con mavacamten en comparación con placebo, una mejoría significativa en la capacidad funcional y en la calidad de vida. Entonces, en los cuestionarios de calidad de vida, las puntuaciones mejoraron más mavacamten que con placebo, y la mejoría con mavacamten comparada con placebo es equiparable a las intervenciones valvulares percutáneas. Hubo una diferencia de 9 puntos al final del tratamiento, y después del lavado de la droga, el efecto desapareció por completo. Entonces, es algo que controla la enfermedad, pero no la cura. El año pasado estuvo Roberto Barriales, de Coruña, estuvo acá en el Congreso Argentino. Yo también estuve en un simposio que él organizó en Coruña y contó algunas anécdotas, por ejemplo, que es muy gráfico para explicarle a los pacientes. Había una gallega que estaba en clase funcional 3 y ahora tiene una vida normal, y cuando va a la playa con la hija, la galleguita le dice: madre, tómate la pastillita de la velocidad. Él camina, no le falta más el aire. Después nos mostró el video de una mujer muy añosa que era de alto riesgo para cirugía,
y que ahora hace una vida normal, y me mostró un video del celular, la mujer trabajando en una huerta, y con 83 años volvió a andar en bicicleta, y no tiene más síntomas. Después, bueno, una reducción de los biomarcadores, NT, proBNP y la troponina, en paralelo a la mejoría hemodinámica, y 7 con mavacamten y 2 pacientes con placebo tuvieron reducciones reversibles de la fracción de eyección, es dosis dependiente. Hay que hacer controles con ecocardiograma cada 4 semanas y se ajusta la dosis de acuerdo a lo que se ve en la fracción de eyección y en el gradiente. Eso está todo protocolizado. Entre los 7 pacientes con mavacamten y uno de los 2 pacientes con placebo, estas reducciones se observaron sin otras manifestaciones clínicas. Y en los 7 pacientes tratados con mavacamten, la fracción de eyección se recuperó luego de la interrupción del tratamiento. Entonces, un poco menos del 30% tuvo una respuesta positiva Sí, o mal. sí, fue así. Y bueno, una tasa de finalización del 97%, 3 pacientes continuaron debido a efectos adversos, 2 con mavacamten y 1 con placebo, ningún paciente se retiró debido a fracción de eyección reducida o síntoma de insuficiencia cardíaca, y un paciente del grupo placebo tuvo muerte súbita. 2 pacientes tuvieron miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo. Eso es llamativo porque es una corte pequeña y 2 pacientes tuvieron Takotsubo, ¿no? Después, en algunos pacientes hubo una reducción de la masa ventricular. Es un subestudio por resonancia, y también reducción del volumen de la aurícula izquierda. Y después, bueno, el fin de año se debe hacer el estudio Memento, que es probable que participemos nosotros, que va a evaluar fibrosis pre y post tratamiento, un estudio en fase 4. Bueno, y este es un estudio ya, un seguimiento a largo plazo, que se vio el beneficio adicional a largo plazo. Hubieron reducciones rápidas y sostenidas en el gradiente del tracto salida en reposo y Valsalva. Es decir, ¿a cuánto tiempo ya de iniciar tratamiento se reduce el gradiente? El efecto máximo con mavacamten es a las 4 semanas, y con otra inhibidor de medicina de nueva generación, que es el aficamten, el efecto máximo es a las 2 semanas. 2 semanas. Pero ya después hay una mejoría adicional a largo plazo. Y Bueno, yo en mi desconocimiento hubiera supuesto que iban a mejorar más que cerca del 30%. ¿Hay predictores de mejoría, de respuesta favorable al mavacamten? por ahora no, pero bueno, el tema es, miren este otro estudio, que este fue el segundo estudio en fase 3, el Valor ACM, eran todos pacientes candidatos a cirugía o ablación con alcohol, ¿no? Y se redujo significativamente la necesidad de terapia de reducción septal, o sea, cirugía o ablación con alcohol en el grupo mavacamten. Solo un 18% seguían siendo candidatos a cirugía o ablación con alcohol, ¿no? Eso en la semana 16. Espero que esto lo paso rápido, pues, si no se va a hacer muy largo. Entonces, ven, un grupo fue mavacamten y otro grupo de placebo. En la semana 16, solamente 18% seguían siendo candidatos, y en la semana 32, solamente 11% seguían siendo candidatos. Después se hizo un estudio de extensión a 56 semanas y hubo una mejoría adicional a largo plazo. Lo que nos podemos preguntar es, en relación a lo que vos decís, es ¿qué pasó con los que no respondieron? Tal vez yo diría que son pacientes que no fueron correctamente evaluados, capaz que no tenían hipertrófica sarcomérica. Otro tema es que el estudio genético no fue criterio de inclusión en los estudios de investigación. Entonces, hizo una editorial Perry Elliott sobre ese tema y dice, me llama la atención el agnosticismo que hubo con relación al estudio genético. Pero lo que es interesante es que respondieron tanto los pacientes con variantes sarcoméricas como los que tenían estudio genético negativo, ¿no? Pero capaz que, por ejemplo, en este estudio, el Valor ACM,
eran centros muchos de Estados Unidos. Y vieron la crítica que le hice al estudio genético de Estados Unidos. Esos pacientes le estudiaron solamente 8 genes en Estados Unidos. Entonces, capaz que tenían un Fabry de inicio tardío y lo metieron acá y por eso no respondió. O tenía una amiloidosis o tenía alguna otra cosa. Y después, bueno, lo que es interesante es que independientemente del tipo de variante genética, respondieron. Si uno pensaría, me van a responder mejor los pacientes que tienen mutaciones en beta-miosina o proteína C que ligan la miosina, porque si actúa sobre el motor de la miosina, sería la explicación por la cual mejoraría en ese grupo. Pero esa paciente que mostró el año pasado Roberto Barriale, la anciana, tenía una mutación en troponina. Entonces, ¿cómo puede ser que una mutación en troponina haya respondido también? Porque parece que además de actuar sobre el motor de la miosina, disminuye la corriente de calcio en la célula y eso explicaría por qué respondería en pacientes con variantes sarcomédicas diferentes, ¿no? Por ahora, bueno, es criterio de exclusión Fabry y todas las otras fenocopias, ¿no? No sabemos qué va a pasar en ese grupo de pacientes. Digamos que entonces, si a las 2, 4 semanas, de acuerdo a la droga que se use, no hay una respuesta significativa, ya es improbable que ocurra, digamos. No, hay que ir incrementando la dosis hasta llegar a 20 miligramos. Ah, El tema es los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca. Si le baja la fracción de eyección menos del 50%, hay que reducir la dosis o suspenderlo, ¿no? El otro tema que no fue criterio de inclusión es la resonancia. Entonces, yo me imagino que si un paciente tiene extensa fibrosis, no va a responder tan bien como otro. En general, si tiene extensa fibrosis, tienen baja fracción de eyección, pero en los estudios con activadores de la miosina, como el omecamtiv y todo eso, no fue criterio de inclusión la extensión de la fibrosis. Entonces, eso es llamativo, pero bueno. Después van a ir apareciendo diferentes subestudios, ¿no? Que van a evaluar, seguramente va a haber pacientes que van a responder mejor a mavacamten, otros a aficamten, etc. Bueno, entonces el mavacamten se tituló de acuerdo al seguimiento ecocardiográfico cada 4 semanas y bueno, esto lo pasamos rápido porque es largo. Ven, acá ya está el estudio a 56 semanas, que bueno, hubo una mejoría adicional a largo plazo. Bueno, esto es de las guías europeas del año pasado. Al mavacamten lo pusieron como indicación clase 2A, porque una de las críticas que había es que no hay estudios comparando mavacamten versus betabloqueantes, ¿no? Entonces, como les comenté, ahora hay un inhibidor de la miosina de segunda generación, que es el aficamten, que es una versión mejorada del mavacamten. El mavacamten fue aprobado hace 2 años, lo aprobó la FDA en Estados Unidos hace 2 años, y de hace un mes y medio lo tenemos aprobado acá en Argentina. Sale fortunas. En Estados Unidos sale más de $8.000 por mes de por vida, y acá en Argentina $2.000 por mes de por vida. Pero bueno, hasta ahora las principales prepagas no lo autorizan, pero sí conseguí que a 3 pacientes se lo autorizaron, sorpresivamente, y no tenían cobertura muy... Algunos el 70% y otros el 100%. Pero bueno, acá se le incluyó como indicación clase 2A. En las guías americanas 2024 se lo puso como indicación clase 1, pero una clase 1 tramposa, porque pusieron que si no responde a beta-bloqueante o bloqueantes cálcicos, se puede considerar disopiramida o mavacamten. Eso como indicación clase 1. Ahora se está llevando a cabo el segundo estudio en fase 3 con aficamten, que es aficamten versus metoprolol, que se hizo a propósito para eso, ¿no? Es decir, el primer estudio en fase 3 con aficamten fue el estudio Sequoia, que se publicó
en mayo de este año, que se presentó en Portugal, y ahora se está llevando a cabo el MAPLE-ACM, que es aficamten versus metoprolol, que sería buenísimo que se apruebe también aficamten, porque ya va a haber dos laboratorios que compiten entre sí. Bueno, entonces el mavacamten apunta a los mecanismos cardíacos que conducen a diversas afectaciones de la función cardíaca, la hipercontractilidad, la hipertrofia, la obstrucción del tracto de salida, la disfunción diastólica, la función cardíaca progresiva, y mejora la calidad de vida de los pacientes. Y este es el aficamten, que es el que les comentaba, esa nueva molécula. Creo que de aquí en más van a aparecer otros Camten. En algún momento el laboratorio perderá patente y bueno, van a pasar a ser drogas más accesibles. También el estudio Sequoia, bueno, los resultados fueron muy buenos, y a la semana que se publicó el Sequoia, se empezó a correr la bola de que había un precio especial para Latinoamérica. Así que... Entonces, bueno, ahora empiezan nuevos algoritmos, ¿no? Nuevas discusiones, sea medicación versus cirugía, ablación con alcohol, cirugía versus ablación con alcohol clásica versus mavacamten, aficamten. Miren, este trabajo, esto está publicado por el grupo Circulation 2021, pero muestran que la reducción es más significativa con la mectomía, pero lo que resalto acá que se incluye justamente con mavacamten y no con los otros procedimientos, la obstrucción provocada con, por ejemplo, la obstrucción del tracto de salida con provocación, cosa que no se hizo con nosotros, ¿no? En medio tampoco, le pusieron un asterisco ahí chiquitito, ¿no? Es decir, que en los pacientes posmiectomía, ablación con alcohol, disapiramida de beta-bloqueantes, no le hicieron maniobra de provocación, únicamente incluyeron lo de mavacamten. Bueno, detalles. Entonces, la modulación de miocina es una estrategia emergente. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva, la emisión selectiva de la miocina es capaz de liberar los gradientes, promoviendo la remodelación cardíaca. En los estudios resultó una marcada mejoría en los síntomas de la calidad de vida, y la inhibición de la miocina es segura y bien tolerada a corto plazo, y los efectos son reversibles. Esto para mencionar lo que existe, terapia génica, que está en marcha, está muy verde esto. Se empezó por proteína C que une a la miocina, que es el gen donde más frecuentemente se encuentran variantes asociadas hipertróficas. Lo más complicado por ahora es encontrar el vector, que muchas veces son virus, pero bueno, que producen muchos efectos adversos. Está verde, pero está avanzando a una velocidad que es impresionante. Bueno, y para terminar, lo más interesante de este tema, que es la estratificación de riesgo de muerte súbita. El gran desafío que tenemos los cardiólogos es identificar a los pacientes con más riesgo. Es complejo la estratificación de riesgo porque la hipertrofia producida por diferentes etiologías tiene diferente presentación y expresión, complejidad de los mecanismos fisiopatológicos y baja prevalencia en la práctica cardiológica. Si un paciente ha resultado de muerte súbita, nadie duda que debe recibir un cardiofriado como prevención secundaria. En prevención primaria, bueno, ese es nuestro gran desafío. Ya en el 2013 había hecho un consenso entre el grupo americano y europeo, que incluyeron algunos predictores de riesgo, pero si bien se hizo ese consenso en conjunto, ya desde antes del consenso ya venía la discrepancia entre el grupo americano y europeo. Los americanos indican un cardiofibrilador en presencia de un solo predictor de riesgo mayor, mientras que los europeos siempre estuvieron a favor de indicar un cardiofibrilador en presencia de múltiples predictores de riesgo. Entonces, ya en el 2011, por su cuenta, los americanos hacen sus propias guías y
En prevención secundaria estamos todos de acuerdo. En prevención primaria jerarquizaron 3 predictores de riesgo: historia familiar de muerte súbita, hipertrofia extrema mayor o igual a 30 milímetros o síncope inexplicable reciente. Ahí consideran razonable un desfibrilador como indicación clase 2A. Si tiene T1 sostenida, respeto normal de la presión arterial con esfuerzo de forma aislada. Si no hay otros factores, buscan que haya otros factores moduladores presentes, como obstrucción al tracto de salida, arresto tardío, neurisma apical y mutaciones múltiples. Pero había muy poco sustento para apoyar esa postura. Y, bueno, O'Mahony, el grupo de Londres, hizo esta validación de la guía 2003 y 2011 y encontró que en presencia de múltiples factores de riesgo había mayor riesgo versus pacientes sin factores de riesgo, y con un solo factor de riesgo no había diferencias significativas con pacientes sin factores de riesgo. Entonces desarrollaron esta fórmula matemática estadística de predicción de riesgo que proporciona una estimación cuantitativa individualizada de riesgo de muerte súbita a 5 años. Esta fórmula fue incluida en las guías europeas del 2014 y en prevención secundaria, si el paciente tiene expectativa de vida más de 1 año, estamos todos de acuerdo en indicar un CDI. En prevención primaria buscaron variables que resultaban ser predictores independientes en análisis multivariado de supervivencia, aplican la fórmula de predicción de riesgo. Si el riesgo da mayor de 6% a 5 años, se debe indicar un cardiofibrilador, indicación clase 2A. Entre 4 y 6% se puede considerar el implante de un cardiofibrilador con indicación clase 2B, y si es menor a 4% generalmente no está indicado. Entonces, acá vemos un paciente, a Rubén, que sí que me motivó a dedicarme a este tema, en el año 98, paciente de 68 años con 18 milímetros de espesor, tenía una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y se había internado por un síncope inexplicable reciente y tenía historia familiar de muerte súbita, taquicardia ventricular no sostenida y síncope inexplicable. Entonces, obviamente está en el grupo de alto riesgo. Pero bueno, en ese momento al paciente lo evaluamos como se evalúa cualquier otra cardiopatía. Le hicimos estudio hemodinámico, tenía coronarias angiográficamente normales, estudio electrofisiológico negativo y dijeron, bueno, este paciente se puede ir de alta. Pero a mí me llamó la atención que los síncopes que había tenido eran complicados. En uno de los síncopes iba manejando y se llevó puesto un árbol. Entonces digo, este paciente no me queda claro, ¿por qué no lo dejamos un día más a ver qué pasa? Y el mismo día, el auditor de la obra social, que es un prestigioso especialista en insuficiencia cardíaca, puso que se vaya de alta porque el paciente se sincopaba porque era psiquiátrico. Entonces, yo ese día estaba de guardia y el paciente espontáneamente hace una taquicardia ventricular polimorfa y en el momento que lo voy a desfibrilar con la paleta sobre el pecho, revirtió espontáneamente. Pero vean con el infradesnivel del ST que salió. Este es el electro de 12 derivaciones, tiene 12 milímetros de infradesnivel del ST. Lo bajé en hemodinamia porque el electro anterior tenía el aspecto, parecía una torsión de punta, ¿no? Para ponerle un marcapaso. Y cuando estábamos en hemodinamia veíamos que el marcapaso capturaba y el corazón no se contraía. Y el paciente se murió con disociación electromecánica por extensa isquemia subendocárdica. Entonces este paciente me partió la cabeza y lo presenté en el Ateneo Central de la Fundación. Y vean que el paciente tiene 12 milímetros de nivel con 18 milímetros de espesor, miocardiopatía hipertrófica no obstructiva y coronarias angiográficamente normales. Esto habla también de la severa disfunción microvascular que tenía este paciente. Otro tema, si tenía un desfibrilador, no sé si hubiera salido porque el desfibrilador tarda 10 segundos en cargar el capacitor antes de mandar la descarga. La taquicardia de este paciente duró 9 segundos. Este es otro paciente que en la evaluación inicial tenía 16 años, 34 milímetros de espesor, estaba en el grupo de alto riesgo y además tenía respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio. Y al año de implantado el cardiofibrilador con una descarga apropiada. Y acá vemos otro paciente que tenía antecedente familiar de muerte súbita, estaba en el grupo de riesgo intermedio, se le implantó un CDI a los 20 años y en el 2012, durmiendo, tuvo una fibrilación ventricular y tuvo una descarga apropiada.
Y este paciente además tenía respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio. La respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio es un predictor independiente también, pero no fue incluido en la fórmula de predicción de riesgo porque no todos los centros lo tenían cargado en la base de datos, y es independiente de que el paciente tenga una obstrucción al tracto de salida. Y esta otra paciente, también a los 16 años, estaba en un grupo de riesgo intermedio, también tenía respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio, y también durmiendo tuvo una descarga apropiada por el cardiodesfibrilador. Entonces, en esta validación que hicimos de la fórmula, tenemos en el grupo bajo riesgo 77%, riesgo intermedio 8%, riesgo alto 15%, tuvimos 0 eventos en grupo bajo riesgo, y en el grupo de riesgo intermedio, los únicos 2 que tuvieron descarga apropiada por el CDI tuvieron respuesta normal de la presión arterial con el ejercicio. Acá vemos que ¿Por qué mecanismo la respuesta anormal es un predictor es una de- respuesta vascular anormal y se ve sobre todo en pacientes con mutaciones en troponina. Es un trabajo que había hecho el grupo de McKenna hace muchos años. Independientemente de que tengan, pero es un predictor de riesgo en menor de 40 años de edad, que es en el grupo que fue estudiado. Eso. Bien. Y acá vemos una curva ROC, donde vemos que este modelo es un excelente predictor porque el área calculada es de 0,9. Y bueno, esta es una validación externa internacional de 4 centros de Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia. Y se vio que en el grupo de bajo riesgo, la incidencia de muerte súbita a 5 años fue de 1,4% y riesgo alto 8,9%. Y la mayor parte de los pacientes de riesgo intermedio pueden manejarse en forma conservadora, pero el CDI puede prevenir alguna muerte súbita, especialmente con riesgo mayor o igual a 5% a 5 años. Y en este metaanálisis en el cual participamos nosotros, eran 7.291 pacientes, y en el grupo de bajo riesgo tenemos 70%, riesgo intermedio 15%, alto riesgo 15%. La prevalencia de endpoint fue de 1% en el grupo de bajo riesgo, 2,43% riesgo intermedio y 8,4% alto riesgo. El paciente con riesgo de muerte súbita mayor o igual a 6% a 5 años, nadie duda que hay un CDI. El riesgo está sobreestimado en pacientes de riesgo intermedio, pero más de 2/3 de los puntos finales de muerte súbita ocurren en riesgo intermedio y riesgo alto. Otro tema es, como les comentaba, la importancia de la disfunción microvascular en estos pacientes. Algunos evolucionan con disfunción sistólica, tienen un tercio de miocardio reemplazado por fibrosis. Este trabajo de Jacob Polivoto, histórico, si tienen más de un tercio del miocardio reemplazado por fibrosis, tienen disfunción sistólica. Si tienen entre 50 a 65%, es un normal bajo, tienen 24% de la pared con fibrosis. Si tienen fracción de eyección normal, tienen poca fibrosis, y si es supernormal, no tienen fibrosis. Entonces, casi simultáneamente con la fórmula de predicción de riesgo, se publicó este trabajo que muestra que un realce tardío mayor de 20% por resonancia es predictor de evolución de disfunción sistólica, y el riesgo de muerte súbita aumenta considerablemente en pacientes con realce tardío mayor o igual a 15%, incluso después de excluir a los pacientes con fracción de eyección menor de 50%. El tema que no está establecido en las guías, cuál es el método que hay que utilizar para medir la fibrosis, y utilizando diferentes software la extensión de la fibrosis puede ser diferente, ¿no? En el consenso argentino, teniendo en cuenta la discordancia que había entre las guías americanas y europeas, definimos nuestra postura. Bueno, en prevención secundaria estamos todos de acuerdo. En prevención primaria incluimos la fórmula de predicción de riesgo de la Sociedad Europea, pero para definir mejor el grupo de riesgo intermedio, si el paciente está en riesgo intermedio y tenía una respuesta normal de la presión arterial con ejercicio de menor de 40 años, tenía evidencia extensa de fibrosis por resonancia o una variante genética de alto riesgo, pasa a ser de una indicación clase 2B a una indicación clase 2A. Si es menor de 4%, generalmente no está indicado, salvo que haya varias muertes súbitas en familias jóvenes, una hipertrofia mayor o igual a 30 en menor de 30 años de edad, se puede considerar CDI como indicación clase 2B. Y nadie va a indicar un desfibrilador solamente por la presencia de una variante genética de alto riesgo, pero sí
un paciente tiene una variante genética de alto riesgo, no tiene otros predictores, en lugar de decirle que se venga a controlar una vez por año, le vamos a decir que se venga cada 2 o 3 meses y le vamos a hacer holter periódicamente, etc. Siempre evaluar los efectos del CDI en el estilo de vida, situación socioeconómica, salud psicológica. El paciente hay que asesorarlo sobre riesgo de descargas inapropiadas, complicaciones con el implante, implicaciones ocupacionales y sociales, y si la expectativa de vida es menor de 1 año, no está indicado. También se desarrolla una fórmula de predicción de riesgo pediátrica, que lo lideró Juan Pablo Kasky, que es un argentino cardiólogo pediatra, uno de los mejores cardiólogos pediatras del mundo, que vive en Londres desde los 4 años, y Gabriel Norris, que es un fenómeno, bueno, y sí, desarrolló esta fórmula de predicción de riesgo en población pediátrica. Bueno, después se publicaron estas guías, que son las nuevas guías americanas 2024, que dicen lo mismo que las 2020 en relación a la estratificación de riesgo de muerte súbita. Acá me dio una... Y lo mismo, en prevención secundaria estamos todos de acuerdo. En prevención primaria, bueno, incluyeron los predictores tradicionales y agregaron aneurisma apical y fracción de eyección menor del 50%. Lo discutible acá es el tema del aneurisma apical, que para una charla aparte no se puede incluir como indicación clase 2A. La disfunción sistólica sí. Taquicardia ventricular no sostenida sí. Encontrar una asociación más fuerte de no sostenida con factor de riesgo independiente en los jóvenes. Y si tiene evidencia de extensa fibrosis por resonancia, indicación clase 2B. Establecen que se pueden considerar las estimaciones de riesgo a 5 años con la fórmula de predicción de riesgo para compartirlo con los pacientes durante la consulta. En ausencia de fibrosis extensa, disfunción sistólica y otro factor de riesgo, es suficiente hacer la presencia de un aplazamiento discreto de un segmento apical para indicar un CDI o hacer un punto controvertido. El riesgo es mayor, se vio en este trabajo, un aneurisma apical mayor o igual a 2 centímetros. Y después, bueno, tenemos estas guías 2022. El algoritmo nuestro argentino lo mostramos mucho y parece que les gustó, porque adaptaron una cosa parecida. Lástima que la revista argentina de cardiología no está indexada, ¿no? Entonces, prevención secundaria sin indicación 1C, prevención primaria, indicación clase 2A, si el riesgo mayor del 6%, y si el riesgo es intermedio, adoptar una postura similar a la del consenso argentino, y se debe considerar el CDI en presencia de otros predictores de riesgo. Acá, nuevamente, lo controvertido es la presencia de aneurisma apical, y pusieron mutación sarcomérica. Esto es algo que fue muy discutido en la guía de muerte súbita 2022, porque alguien puede tener una mutación sarcomérica que puede ser de buen pronóstico. Tener una variante sarcomérica no necesariamente se asocia con mayor riesgo. Después aparecieron las guías 2023 de mejorapatía del año pasado. Entonces, en prevención secundaria estamos todos de acuerdo. En prevención primaria aplican la fórmula de predicción de riesgo. Lo mismo, bueno, indicación más de 6% se debe indicar, 4 o 6% se puede considerar, y bajo riesgo generalmente no está indicado, pero acá incluyeron que si el paciente está en el grupo de bajo riesgo y tienen extensa fibrosis o disfunción sistólica, se puede considerar un desfibrilador como indicación clase 2B. Y acá, por primera vez, están de acuerdo las guías europeas y las americanas, que si tiene extensa fibrosis, los dos lo consideran indicación clase 2B. Y este es un trabajo, esto lo publicó Lorenzini y Perry Elliott. Si los datos disponibles no respaldan el aneurisma apical como predictor de riesgo independiente, y se debe considerar el modelo de predicción de riesgo en adultos son chicos, en lugar de basarse únicamente en la presencia de aneurisma apical. Y para terminar, bueno, estas scores que tenemos
Son herramientas que nos proporcionan información pronóstica individualizada para ayudar a complementar el razonamiento y el juicio clínico. Se puede estimar riesgo en forma práctica y luego la información puede ser compartida, discutida con los pacientes y sus familiares, pero se resaltan las guías que debe ser utilizado con cardiólogo con experiencia en la entidad. Es decir, llegan los pacientes angustiados que le hicieron la cálculo, la fórmula de predicción de riesgo, la americana, la europea, la china. Y bueno, y atrás de esos números hay un paciente que está angustiado y sufriendo, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de estos scores? No existe ninguna fórmula que, aplicado a un modelo biológico, pueda predecir el riesgo con certeza absoluta. Las puntuaciones pueden subestimar el riesgo en paciente con perfil más grave, al mismo tiempo que pueden sobreestimar el riesgo en paciente bajo riesgo, y no consideran etiologías específicas ni las implicaciones pronósticas relacionadas con variantes genéticas particulares. Y acá, bueno, el estudio genético puede ayudar, porque nosotros en realidad estamos viendo una foto de una enfermedad que es un continuo. La muerte súbita puede ser la primera manifestación de una enfermedad. Puede haber, si el paciente tiene una mutación de nuevo, pierde valor la ausencia del antecedente familiar de muerte súbita. Puede haber mutaciones de mal pronóstico sin fenotipo severo, como pasa con algunas mutaciones en troponina T y troponina I, que tienen escasa hipertrofia y alto riesgo de muerte súbita. Puede haber un mismo fenotipo con distinta causa genética y el pronóstico diferente en sarcomérica, Fabry, glucogenosis, etc. Entonces, este trabajo, por ejemplo, Diego García Giustiniani, que es un argentino que hizo este trabajo cuando estaba en España, y encontró que el pronóstico es diferente dentro de la región comercial a beta-miosina, que es una región puntual dentro de este gen, y la identificación de variante de alto riesgo debería conducir a una conducta proactiva en la prevención de muerte súbita y seguimiento cercano. Son pacientes con muy mal pronóstico y el pronóstico es diferente dentro de diferentes variantes en la misma región. Por ejemplo, con estas dos variantes, el 90% de los portadores sobreviven a los 50 años. Sin embargo, el riesgo con estas variantes es muy alto después de los 40 50 años. Pero si tienen esta otra variante, a los 50 años solo el 20% siguen vivos. Así tengo, por ejemplo, un paciente mío que le identificamos esta variante y que a los 15 años de edad, yo le había indicado un cardiofibrilador porque había tenido 3 síncopes de causa desconocida, y a los 3 meses de implantado el cardiofibrilador tuvo la primera descarga apropiada, ¿no? Antes de conocer el estudio genético. La entidad entiende realmente a través de la genética, los datos permiten construir curvas de sobrevida y conocer la historia natural de una variante, nos permite diferenciar el pronóstico de una glucogenosis versus una sarcomérica, o dentro de un mismo gen puede haber diferentes pronósticos dependiendo de la variante genética que se encuentre. Entonces, lo que nos ayuda a ganar precisión es el estudio genético. Otra forma de convencer a los pacientes, como pasó un paciente el viernes pasado, estaba en un grupo de riesgo intermedio, tenía 15% de miocardio con fibrosis, no estaba muy convencido el paciente de ponerse el CDI, después de explicarle los pros y los contras, le dije, bueno, hagamos un estudio genético y ello nos va a ayudar a definir la cosa. Si tiene una variante genética de muy alto riesgo, bueno, inclina más la balanza a indicar el CDI. Entonces, una de las claves es conocer nuevamente la etiología que provoca el fenotipo de hipertrófica. Es importante utilizar modelos de riesgo paramétrico, reevaluar periódicamente el riesgo de muerte súbita, hacer una estratificación de riesgo individualizada y la combinación de imágenes con inteligencia artificial y algoritmos informáticos integrados con información genética van a mejorar la predicción de riesgo de muerte súbita. Nada más. Bueno, brillante, Flaco. Siempre este tema es apasionante, digamos. Parte, bueno, yo supongo que la gran mayoría de los pacientes que vos atendés, tienen menos de 40 años o algo así, o menos de 50, que es manejar una población que el promedio de los cardiólogos de adultos no estamos acostumbrados a esa situación, que es algo particularmente delicado que uno tiene que, me imagino, aprender
manejar bien la comunicación, manejar las angustias, las tensiones, así que es un capítulo aparte independientemente de esto. Así que bueno, como siempre, te agradezco un montón, Al muy, contrario, muy estimulante todo y creo que todos han podido ver lo que significa trabajar intensamente y con pasión en algo para llegar a lograr un objetivo. Se necesita eso, no se puede hacer un bypass de todos esos años de esfuerzo y de pasión para llegar a un logro. Así que, como siempre, te felicito porque sos un ejemplo para todos en ese sentido. Así que bueno, Flacus, bueno, muchas gracias, ¿eh? nos vemos. El resto nos quedamos unos minutos. Ahora andás a hacer unos buches porque te vas a quedar afónico. Hablaste casi 2 horas. Bueno.